Hola, bienvenidos a nuestro canal de relatos y reflexiones. En este video vamos a compartir con ustedes una historia que nos enseña una gran lección sobre la fe y la confianza en Dios. Esperamos que les guste y que les sea de bendición. Quizás muchos de ustedes han escuchado la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Fueron tres jóvenes que se atrevieron a desafiar al rey Nabucodonosor, razón por la cual fueron arrojados a un horno de fuego. Esta historia nos enseña una lección que debemos retomar y aplicar a nuestra vida. La historia de estos tres valientes es muy conocida en las Sagradas Escrituras y se imparte mucho en predicaciones y enseñanzas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó eran muy jóvenes cuando fueron llevados a Babilonia junto con Daniel. Todos ellos, junto con otros hebreos, fueron llevados cautivos con el propósito de servir al rey Nabucodonosor. También los babilonios querían que los hebreos asimilaran y adoptaran la cultura de ellos. Estos cuatro jóvenes hebreos fueron puestos en posiciones de autoridad en Babilonia, tal como lo dice la Escritura en Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49. Entonces el rey engrandecía a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y Daniel, dice la palabra, estaba en la corte del rey. A pesar que Sadrac, Mesac y Abed-Negó estaban en estas posiciones de influencia y autoridad, fueron puestos a prueba y enfrentaron una situación en la cual su decisión implicaba vida o muerte para ellos. Sin embargo, a pesar de la situación difícil, las amenazas y la ira del rey, se pararon firmes en sus convicciones y en el servicio a Dios. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro muy grande, de unos 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho. La puso en un campo llamado Dura, y ordenó que todos los gobernadores, jueces, consejeros y demás oficiales de su reino vinieran a la inauguración de la estatua. Cuando todos estaban reunidos, el rey les dijo que cuando escucharan el sonido de varios instrumentos musicales, tenían que postrarse y adorar la estatua de oro. Y el que no lo hiciera, sería echado a un horno de fuego ardiendo. Así que cuando sonó la música, todos se postraron y adoraron la estatua, excepto tres jóvenes hebreos que se llamaban Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos eran fieles al Dios verdadero, y no querían adorar a ningún ídolo. Unos hombres caldeos, que eran enemigos de los hebreos, vieron que ellos no se postraban, y fueron a acusarlos ante el rey. El rey se enojó mucho, y mandó que les trajeran a los tres jóvenes. Les preguntó si era cierto que no adoraban a su Dios ni a su estatua, y les dio una última oportunidad para que lo hicieran. Pero los tres jóvenes le respondieron con valentía, y le expresaron lo siguiente, según el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 16 al 18, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servirnos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librara, y si no, sepa rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos confiaban en que su Dios podía librarlos del horno de fuego, pero, aunque no lo hiciera, ellos no iban a desobedecerlo ni a rendirse ante el Dios del rey. Esto enfureció más al rey, que ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal, y que ataran a los tres jóvenes y los echaran al fuego. El horno estaba tan caliente, que las llamas mataron a los soldados que los lanzaron. Pero cuando el rey miró al horno, vio algo increíble. Los tres jóvenes no estaban quemados ni atados, sino que caminaban libres dentro del fuego. Y había una cuarta persona con ellos, que parecía un ángel. El rey se acercó al horno, y les llamó a los tres jóvenes. Ellos salieron del fuego, y el rey y todos los que estaban presentes vieron que no tenían ni un pelo quemado, ni olor a humo, ni daño alguno. El rey reconoció que el Dios de los tres jóvenes era el Dios verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios que salva a sus siervos que confían en él. El rey les pidió perdón a los tres jóvenes, y les dio honores y privilegios. También hizo un decreto para que nadie hablara mal del Dios de Israel, porque no hay otro Dios que pueda librar como él. Esta es la historia del libro de Daniel, capítulo 3. Nos da una enseñanza de estos tres hebreos, que se negaron a postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había levantado enfrente.
Tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Los cargos contra ellos eran 3, no habían obedecido el decreto del rey, no servirles a los dioses del rey y se negaron a adorar la estatua de oro. La pena por estos 3 cargos contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó era la muerte, serían arrojados a un horno de fuego y tuvieron la oportunidad de retractarse de su decisión. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones y sus decisiones nunca cambió. En nuestra vida diaria podemos encontrarnos con hornos de críticas, de intimidación, hornos de tentación, de prueba. Pero quiero que sepas que estos hornos nos van a ayudar en nuestro proceso como mejores personas, fieles y creyentes a Dios. El oro y la plata se ponen en el horno y se purifica mediante un proceso. De igual forma nosotros nos enfrentamos a estos hornos como fieles creyentes en Dios, con el objetivo de quitar la escoria de nuestra vida y probar nuestras convicciones como creyentes. Sadrac, Mesac y Abed-Negó mantuvieron su fe, sus convicciones, su fidelidad a Dios, guardaron su testimonio como creyente del único Dios verdadero. Y nosotros, ¿haríamos lo mismo ante una situación como esta de vida o muerte? ¿Serías fiel a Dios? ¿Mantendrías su fe? ¿Mantendría tus convicciones? ¿Guardarías tu testimonio? ¿Qué hubieran hecho nosotros ante esta situación? Sadrac, Mesac y Abed-Negó confirmaron 3 cosas. En primer lugar, la convicción inquebrantable que tenían del Dios en el que habían creído. En segundo lugar, la confianza que tenía en el Dios que hace las cosas que ha prometido hacer. Y, en tercer lugar, una fe revelada en el único Dios verdadero, el cual tenía el poder de librarlo del horno de fuego. Por esta actitud que tuvieron estos 3 jóvenes ante uno de los reyes más poderosos, el poder de Dios se reveló a los incrédulos de aquella época. Nuestras convicciones, actitudes, testimonio ante los incrédulos, puede causar que muchos se conviertan y crean en Dios. Además, la fe de esos 3 valientes demuestra que Dios puede ayudarnos y librarnos de problemas, de pruebas que enfrentamos como personas de bien. Aunque no fueran librados Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se mantendrían firmes en sus convicciones. Que no iban a servir a sus dioses, no iban a adorar la estatua que levantaron. Sadrac, Mesac y Abed-Negó le dieron al rey que, aunque Dios nos los librara de ese horno de fuego, ellos jamás se inclinarían, no iba a adorar la estatua, no iban a servir sus dioses. Es decir, el servicio a Dios y a sus convicciones no dependía de que Dios los librara, sino de una fe genuina. Eso es fidelidad al Dios verdadero. Jesucristo dijo: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, como lo dice Mateo capítulo 10, versículo 28. La historia nos relata cómo muchos creyentes, a través de los años han sufrido martirio por causa del Señor, pero también demostraron una fe inquebrantable, fidelidad a Dios. Hay momentos que le ponemos condiciones a Dios. Pensamos: si Dios me hace el milagro, me da un nuevo empleo, entre otras cosas. Si me da salud a mi vida, a mi familia, entonces le serviré mejor. Sadrac, Mesac y Abed-Negó le sirvieron a Dios sin importar que Dios respondiera positivamente a su clamor. Los 10 leprosos, por ejemplo, obedecieron a la voz de Jesús cuando les dijo que fuera donde el sacerdote. Ellos no le dijeron que primero lo sanara de la lepra. Muchas veces creemos primero el milagro y luego servir a Dios, pero recuerde que en el camino Dios les hizo el milagro a esos 10 leprosos. Fue su obediencia de estos 10 leprosos cuando recibieron la sanidad. Te pregunto ahora, mi estimado amigo, ¿podemos tener una fe firme y una confianza plena en nuestro Dios? ¿Podemos resistir las tentaciones y las presiones del mundo que nos quieren alejar de Dios? ¿Podemos confiar en que Dios nos protege y nos salva de todo mal? ¿Podemos experimentar su paz y su gozo en medio de las dificultades? ¿Podemos ser un testimonio para los que no conocen a Dios y un instrumento para su reino? Recuerda que Dios es el único que puede hacer todas las cosas, el único que no falla, el único que cumple sus promesas. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y que les haya sido de bendición. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Déjanos tus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Amén.